Bueno, un momento más en la historia de la educación y la pedagogía, la maravillosa Edad Media. Se tratará de hacer una síntesis de 1000 y más años, 1016 años, un poco más. Entonces, hacer un esfuerzo para resumir la complejidad de la Edad Media, y si hablamos de complejidad de la Edad Media, estamos hablando de Occidente, estamos hablando de Europa. Ahí en otro momento hablaremos de otras formas de educación y de pedagogía, pero digamos que para comenzar, clarifiquemos nombres o clarifiquemos apelativos. Edad Media, Edad Oscura, el oscurantismo medieval, la Edad Gris. Resulta que esos apelativos, los ilustrados, por allá en el siglo XVIII en Europa, Francia, Alemania, de alguna manera señalaron este momento histórico como un momento oscuro, ¿cierto? Un momento de tiniebla, un momento de cruzadas, de los papas caídos, de la corrupción, de la división interna de la iglesia, de los conflictos entre los señores feudales y los siervos. Bueno, se pensó una cantidad de reflexiones, pero todas dentro de un contexto de oscuridad. Inclusive en las películas que evoca la Edad Media siempre está oscuro, siempre están los días grises, siempre hay una guerra, siempre hay una oscuridad, un fondo totalmente grisáceo. Bueno, esa fue la imagen que nos dieron y que todavía algunos tienen en la cabeza, pero realmente la Edad Media no fue así. Fue enriquecida, fue poderosa la Edad Media. Y en ese sentido, esta Edad Media tiene mucho de qué hablar todavía. Esto no se va a tratar acá en todo su detalle, pero sí los invito a que lean a Humberto Eco, que es el medievalista más, que ya no lo tenemos dentro de los vivos, pero su obra lo hace vivo. Humberto Eco, semiólogo, literato, historiador, filósofo, en fin, es uno de los grandes de este tiempo para que nos acerquemos a Humberto Eco como experto en Edad Media, uno de los pocos que sabe y que supo y que dejó en sus libros qué fue eso de la Edad Media. Autor de En nombre de la rosa, ¿no? Que tiene una mirada bastante fuerte sobre lo que pasó en un momento histórico de la Edad Media. Bien, comencemos. Con esta introducción rápida, pues tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo la educación superior y para lo superior se convirtió en la institucionalización de la educación formal en Occidente? Es decir, por eso les decía que la Edad Media no fue tan oscura. Hombre, en la Edad Media fue donde nació la universidad, siglo XII, XIII, la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, y de ahí para adelante las de Oxford, Cambridge y Salamanca, y bueno, y todas las que vienen allí en adelante. O sea, la Edad Media y su contexto fue los que inventaron la universidad. Entonces, por eso no es tan oscura. Entonces, vamos a dar un paso sobre este mismo, digamos, línea de tiempo, esa misma línea de tiempo, para que nos ubiquemos más o menos, recuerden ustedes, siglo cuarto más o menos, hasta bien entrado el siglo, finalizando el siglo XV, para que lo tengamos ahí de manera puntual allí. En historia, decir que aquí comenzó y aquí terminó un momento histórico es como difícil, pero más o menos nos ayuda a los momentos históricos, los acontecimientos históricos. Pues bien, esta es, digamos, la experiencia de la Edad Media que fue en Europa, ¿sí? Los historiadores dicen que la Edad Media y sobre todo la educación en la Edad Media, pues es de Europa, ¿sí? Esto que vemos allí en el mapa es de lo que hoy llamamos España, de lo que hoy llamamos Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos. Inclusive llegó a tocar el Medio Oriente por algunas influencias judías y árabes que también de alguna manera alimentaron ese espíritu occidental de la Edad Media. Eh, Asia, África, América, Edad Media, en sentido estricto, no hay que tomarlo de la misma manera, esto es europeo, ¿sí? La Edad Media europea, básicamente. Solamente unos recorderis, digamos, de alguna manera, unos acontecimientos marcan. Los historiadores obviamente tienen mucho cuidado en decir que aquí nació la Edad Media, no, sino que hay acontecimientos que marcan hitos de cambio, cambio cultural, político, de gobierno, etcétera. Y hay unos hechos fundamentales, o sea, el primero, pues obviamente la caída del Imperio Romano de Occidente,
era un gran imperio romano, y obviamente así iniciaría, y a otros dicen, no, y termina la Edad Media con la, digamos, entre comillas, el descubrimiento de América. Eso de decir descubrimiento de América es un poco inconsistente históricamente, pero dejémoslo allí mientras tanto. Pero bueno, lo que nos interesa es dar un paso más adelante en eso que conformó la Edad Media, y solo para repasar porque nos ayuda a contextualizar el tipo de educación. Edad media, alta edad media, plena edad media y baja edad media. La plena, digamos, es esa maravillosa construcción de cosas, aun cuando toda la edad media fue así, ¿no? La alta edad media se caracterizó precisamente por la transición del mundo antiguo, esclavista, al mundo, digamos, nuevo, relativamente nuevo, basado en la tierra, en el desarrollo feudal. Y por eso ahí la educación tiene algo y mucho que decir. Porque una cosa es que hayan establecido unos esclavos que no recibían ese tipo de formación, pero ojo, una aclaración, los esclavos que hablamos en la ayuda visual anterior no eran unos esclavos que eran ignorantes. Es que si una nación perdía, no significa que por perder fuesen ignorantes, ¿no? Habían esclavos grandes, eruditos, pero quedaron esclavos porque su nación perdió una batalla o perdió la guerra. Entonces, esa esclavitud tiene sus connotaciones que seguramente en otro momento ampliaremos. Aquí entonces es el tema de un mundo fragmentado internamente, caídas de imperios, reinos germánicos, el reino bizantino, el imperio bizantino, el imperio islámico, eran segmentos y era un mundo fragmentado en su momento, estaba en constitución. ¿Por qué? Porque estaba cerrando una etapa esclavista, fuertemente esclavista, a una etapa no solamente económicamente, sino de manera ideológica, alrededor del uso de la tierra para su sostenimiento. La Edad Media está basada y se consolida el feudalismo. Es una sociedad, algunos dicen, pues antes era el esclavo, ahora es el señor, el muchacho, el siervo, el campesinado más adelante. Bueno, puede tener algunos razones en esto. Pero lo importante acá es como el feudalismo cambió la manera de pensar, cambió la manera de educar, cambió la manera de construir tierra, de construir territorio, de construir propiedad. Propiedad, digamos, en términos de feudalismo. Y la baja Edad Media, ya cerrando la Edad Media, siglo XV más o menos, pues viene la crisis de todo sistema fuerte, pues fueron 1000 años, pero no todo dura 1000 años, ¿cierto? Y allí aparece, digamos, las pandemias que tanto daño nos han hecho y durante toda la vida aquí fue la peste negra, la peste bubónica, que disminuyó muchísimo la población. De cada 100 habitantes, 75 morían por la peste, o sea que Europa tuvo una reducción significativa en su población, lo que cambió el sistema de económico, de feudalismo, que la tierra ya no producía porque muchos de las muertes, de los cadáveres de la peste negra eran enterrados en las tierras de cultivo, y eso pues no era muy sano. Y comienzan a aparecer las guerras y todas guerras y revueltas campesinas porque, bueno, la papita y la yuquita, ¿cómo se hace eso para comer? Digamos, ese es el contexto. Pero ahora, digamos, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Yo voy a avanzar acá porque con la educación se va generando una sociedad fuertemente desarrollada, sobre todo en la creación de escuelas, en la creación de ciertas organizaciones, corporaciones llamaban algunos, que ayudaban precisamente a buscar un estado de perfección del ser humano. Eso de la pandemia o de la humanidad no quedó muerto. Eso también comenzó a reflexionarse en lo que llamamos hoy ya iglesia, y comenzó a formarse las escuelas monacales, las escuelas palatinas y las escuelas catedralicias. En las últimas son donde realmente iban a aparecer las universidades más adelante. En esas escuelas se formaba que el espíritu, obviamente religioso, obviamente cristiano, pero que de alguna manera era una formación rigurosa. Había centros de investigación científica de la ciencia de su momento. Aparecen las artes liberales un poco más y consolidadas, como la gramática, la retórica y todo lo que hablaba hace un momento de la semántica, del pensamiento lógico, matemático, lógico, semántico.
Es decir, áreas de pensamiento cuantitativo, lo que llamamos hoy, y áreas de pensamiento cualitativo que llamamos hoy. Y por eso el centro de la educación era la instrucción en las escuelas catedralicias, donde el profesor y luego el maestro, el Magister Dixit, era el que podía exponer un tema porque era el que había pasado por todo lo anterior, y porque tenía experiencia, y porque tenía reconocimiento, y porque tenía apoyos, y porque tenía padrinos. Eso no hay que discutirlo. Entonces aparecen ciertas escuelas llamadas estudio general, es decir, diálogo de saberes, donde incluían algo interesantísimo como el saber y las pedagogías, que aquí comienza a aparecer el término pedagogía, y donde comienza a aparecer una serie de diálogos con otras culturas. Entonces, eso se llama estudio general, diálogo con otras culturas, donde universidades como París, Bolonia, etcétera, etcétera, recibían estudiantes de otros territorios para poder comprender en este caso, por ejemplo, la gramática y la literatura, la lógica y la teología, el derecho o la medicina, que fueron de alguna manera esos espacios, esos estudios de esas áreas del conocimiento, la medicina, el derecho, la lógica, la teología, la gramática y envueltas en ella, pues obviamente la filosofía. Bueno, aparecen las universidades como una forma de aprender hacia lo superior y para lo superior. Lo superior es que no es lo básico, pero no solamente lo básico, sino que vamos a estudiar a profundidad, con crítica, con pensamiento, los textos, las cuestiones para problematizarla, la lectura, la lección, la cuestión, la disputatio, la determinación, son elementos claves para comprender el proceso metodológico pedagógico de las escuelas, el método escolástico. ¿Cierto? En esa lectura, lección, en esta cuestión, o sea, la problematización, buscar los problemas, el debate, la disputatio, importantísimo el debate que se daba en esos ámbitos y cómo se escuchaba el debate. Y obviamente el gran sintetizador o la determinación o la sentencia final, que obviamente lo hacía el maestro después de escuchar, digamos, todas las objeciones. Esa fue una metodología interesante que todavía hoy la tenemos en nuestros ámbitos universitarios superiores. Una muestra muy rápida, la Universidad de Bolonia, la de Oxford, Francia, la Universidad de Salamanca importante, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, la Universidad de Padua en Italia, también en Italia Nápoles, en Francia Toulouse, ¿cierto? Volvemos a Italia con Siena, con Valladolid en España, en la Universidad de Murcia, la Universidad de Coimbra en Portugal, y todas ellas dentro de ese ambiente de buscar permanentemente una fuerza para comprender el universo, el cosmos, y obviamente pues había una pauta que era el cristianismo, ¿no? No podemos olvidar que el pensamiento teológico, el teocentrismo era fundamental para comprender las verdades, ¿cierto? Porque las verdades nos conducían a Dios. En ese sentido, pues vamos a buscar y la educación comienza a dar un giro a la pedagogía porque comenzamos a tener conciliaciones, diálogos, conversaciones entre la razón y la fe. Lo que en la primera Edad Media, en la primera parte de la Edad Media era una confrontación fuertísima entre la fe y la razón, finalizando la Edad Media se comienza a tener diálogos. E inclusive Santo Tomás era un piloso en tratar de buscar diálogo, o sea, dialoguemos con los judíos, con los árabes, a ver qué nos pueden decir ellos. Y el hecho de leerlos no significa que yo ya me convierta a ellos. Sí, o sea, la superación de la ortodoxia, la superación de la doctrina vertical para tener unos diálogos horizontales. Y ese es un tipo de pedagogía importante porque ya comienza a buscarse la manera de dialogar en lugar de imponer verdades. ¿Cierto? Lo que algunos llaman facientes veritatis, la construcción de la verdad a través del uso libre de la palabra, de la conversación, de la discusión. Por eso comenzamos a mirar unas formas interesantes de diálogo entre la diferencia. Y fue al final de la Edad Media y donde las universidades tuvieron un punto clave para esa formación. Entonces volvemos acá haciendo un repasito, la alta escolástica, una fe y razón, perfecta armonía, pero habían sus disputas bastante fuertes. Florecimiento de la escolástica, donde de alguna manera hay radicalismos entre la fe y la razón. Y ya cuando se acaba la escolástica, comienza
a buscarse una manera de contrastar, o sea, cuál es el campo de la fe y cuál es el campo de la razón, pero obviamente en un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, en estas etapas. Bueno, algo importante, importantísimo la educación de la Edad Media, la formación moral, intelectual y obviamente teológica, es decir, tres áreas fundamentales, es decir, formemos al ser humano cuyas obras estén basadas en unos principios, en unos valores, en el fortalecimiento de la voluntad, donde se puedan conducir de manera adecuada las pasiones que hay en el alma, ¿no? Entonces aparece una formación moral y que es un camino de aprendizaje para fortalecer la voluntad. La formación intelectual indiscutiblemente tiene que ver precisamente con el estudio de las cosas, de la realidad, del norte, del horizonte, del espacio, de la medicina, de la mente humana, del raciocinio, de la lógica, acceder cuál será el principio constitutivo de las cosas como lo pensaron en los griegos en su momento. Pues aquí teníamos unos lentes que eran los lentes cristianos, donde la razón, la verdad, pues eran obviamente hijos de o dones de Dios, y por eso como hijos de Dios pues teníamos que responder, y con eso pues ascendíamos al Padre al descubrir esas verdades de la misma creación. Y la formación religiosa o teológica, pues obviamente estamos en ese contexto religioso, teológico, teocéntrico, donde obviamente comenzamos a formarnos teológicamente, y la Suma Teológica de Tomás de Aquino fue fundamental para que en esos 5 tomos de 1000 páginas hoy más o menos se pudiese contemplar una teología racional, una teología fuertemente pensada, donde había discusiones al interior. La Suma Teológica es un diálogo entre cuestiones, disputatio, o sea, discusiones, problemáticas, las cuestiones, las problemáticas, y obviamente pues las sentencias o los cierres o las determinaciones ante una problemática. Y obviamente pues es la conjugación entre la razón, la voluntad, la libertad, todo obviamente dentro del contexto de ser hijos de Dios. Pues bien, esto nos ayuda a seguir comprendiendo que ese paso que hemos tenido entre lo feudal, la crisis del feudalismo, tenía un espíritu fuerte, es decir, y esta es la parte pedagógica, ¿no? En la Edad Media, feudal, la decadencia del Imperio Romano de Occidente, el desafío pedagógico era precisamente un nuevo mundo se abría, una nueva iglesia aparecía, y obviamente aparecían doctrinas, y obviamente una clasificación social aparecía, que eran los siervos y los señores feudales, ¿no? Y la educación obviamente se dirigía a la nobleza y al clero, y en algunos siervos que tenían algún tipo de cercanía con la nobleza, ¿no? Ya en la crisis del feudalismo, cuando ya se cierra la Edad Media, pues comienza a aparecer esos espíritus, recuerden ustedes, de crítica, de que no estoy de acuerdo. Comienza el espíritu, digamos, el contexto comienza a cambiar el contexto en el sentido de la entrada a, por ejemplo, de Calvino, de Lutero, donde comienzan ellos a evidenciar problemas que tuvo la iglesia, y bueno, y comienza a aparecer esa segunda ruptura de la iglesia. La primera fue en el siglo 1000, cuando la iglesia de Roma, o la iglesia ortodoxa rusa, o llamada rusa obviamente, se separa de la iglesia occidental, y la iglesia, digamos, hoy de los jerarcas, de la iglesia ortodoxa hoy, se separa. Y en esa oportunidad son lo que llamamos el protestantismo de la época, ¿no? Que también tuvo muchas vidas, y se perdió muchas vidas por la imposición obviamente de algunas verdades. En ese sentido, ese era digamos, el reto pedagógico: cómo educar dentro de este mundo tan congestionado, convulsionado, violento, bélico, de doctrinas fuertes, de otras doctrinas que iban surgiendo. Pero entonces aparece, obviamente, una fuerza interesante en todo este ámbito de la Edad Media: la formación de la crítica, la formación de un pensamiento crítico, una liberalidad lectora, unas artes dialécticas, el uso de la escritura, la actualización de la memoria y el principio de la acción. Cosas que a veces no vemos cuando se nos ve, no, que la Edad Media es oscura, o que fue oscura, y que todo eso fue Inquisición, todo fue cruzada. No, o sea, fueron partes, fueron 1000 años, un milenio.
Y entonces no todo pasó así, seguramente hubo momentos muy difíciles, oscuros, de muerte, de ver. Y dígame si el siglo XX no fue así, y lo que llevamos del siglo XX no fue así. Entonces no fue tan oscura ni tan negra la Edad Media, sino que como una lupa, se agrandaron unos eventos y los otros como que no se vieron. Hay que ver con lupa también los otros eventos, como estos 5 elementos que vemos acá. Aparece algo importantísimo, ya lo había citado, que tiene que ver con las artes liberales, es decir, la educación, la formación del pensamiento lógico semántico y el pensamiento lógico matemático. Fíjese que es lo que hoy llamamos una educación basada precisamente en la parte lógica y en la parte, digamos, lógico-matemática, y la otra es lógico-semántica, es decir, la razón desde las letras y la otra la razón desde los números. Mire lo interesante que trajo también la Edad Media, una cosa maravillosa. Esas, como ya les dijimos, son esas artes liberales que ustedes ven allí: el trivium, la gramática, dialéctica, retórica; el quadrivium, el saber de la materia de los cuerpos físicos, geometría, aritmética, música y astronomía. Interesante la música, porque la música es matemática. Entonces vienen estos dos tipos de pensamiento. Bueno, aquí lo dije entre líneas, la lección es precisamente esa postura de leer el texto. Y al leer el texto encontrar allí que se expone, cuál es, digamos, el centro, el meollo de esa lectura, y sobre todo determinar quién dijo esto y quién dijo aquello, ¿no? La cuestión que precisamente encontrar la problemática, dirigirse al tema, buscar cuál es el complique, cuál es lo que yo no entiendo, y cómo entre esta y la discusión comienza a aparecer claridad. Es decir, cuando se dialoga un problema, aparecen claridad. Entonces aparecen las disputas ordinarias, las disputas libres, que era una serie de metodologías de trabajo en las universidades para profundizar en el aprendizaje en discusión con los demás. Eso es interesante en la Edad Media. Por eso tenemos que dejarnos esta pregunta para terminar: ¿cómo la educación superior y para lo superior se convirtió en una institucionalización de la educación formal en Occidente? Esto es una muestra interesantísima de que la Edad Media no es como nos la vendieron. Allí apareció la pedagogía, Convenio, eso lo hablaremos en otro momento, los grandes pedagogos de la época. Esta es la primera parte. En la segunda parte hablaremos de algunos pedagogos de la Edad Media. Muchas gracias.